Gálatas, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a esta región de Galacia. Varias iglesias están siendo ahí afectadas por una falsa enseñanza. Y Pablo se ve en la necesidad de escribirle a esta región, a este grupo de iglesias. Y en esta tarde vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos alcanza para poder desarrollar el mensaje. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle lectura a la Escritura. Vamos a leer las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, escritas por un autor humano, pero inspiradas por un Dios, por el Espíritu de Dios. Así que lo que nosotros vamos a leer es la mismísima palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación y en su hipocresía y en sus actos participaban también los otros judíos, o sea, los que habían venido de allá. Los otros judíos, de tal manera que aún aquel que fue de beneficio para Pablo en su ministerio, cuando Pablo empezó, aún Bernabé fue también arrastrado por el fingimiento de ellos, por la hipocresía de ellos, por la simulación de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de el Evangelio, dije a Pedro, sin importarme las consecuencias, sin poner cuidado en lo que podía resultar, dije a este hombre que conocían que era columna allá en Jerusalén, dije a Pedro delante de todos, allá no lo llamé en secreto para exponerle el Evangelio, sino que dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué estás demandando algo que tú no eres capaz de cumplir? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, ya justificados, ya perdonados, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley o por cualquier obra humana, por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí, el cual se despojó en mi lugar. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, si todas esas cosas que estos hombres están queriendo traer hacia nosotros o entre nosotros, por demás murió Cristo. Padre bendito, te damos las gracias una vez más y no nos vamos a cansar de darte las gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu sacrificio, por haber muerto en lugar de pecadores como yo. Fuiste y te despojaste, no tomando en cuenta ser igual a Dios, ni te aferraste a nada. Por eso, Señor, nosotros te damos las gracias por tanto favor, tanta misericordia inmerecida. Guárdanos, Señor, de esta situación en la que Pedro se vio envuelto, porque también nosotros podríamos vernos tentados o involucrados al hacer esto, a hacer esto. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude. Que tu buen Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros para convencimiento de pecado. Una vez más, Señor, trae fortaleza al debilitado, trae ánimo al caído, trae firmeza a aquel que está firme y trae vida a aquel que está muerto. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada nosotros estuvimos viendo que el apóstol Pablo fue, después de cierto tiempo, después de varios años, él sube a Jerusalén. Él va y presenta una vez más la defensa de la cual está siendo acusado, que era un falso maestro que no había recibido su mensaje por revelación divina, sino que se había autoproclamado apóstol. Y también para defender el mensaje que él predicaba. No era una casualidad, no era una invención de él, era el mensaje que Dios se lo había revelado. De manera que va, expone en privado a los que tenían cierta reputación. Estaba Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Y como él ve que el resultado de esa plática que él tiene, él ve que es el mismo evangelio que están predicando. Entonces vienen los otros que eran considerados como columnas, le dan la diestra, le dan la mano, le dan un apretón y lo mandan. Ve a los gentiles como lo has estado haciendo. Nosotros seguimos en nuestro trabajo con los judíos, con los de la circuncisión. Aquí es donde el Señor nos llamó a predicar. Así que la sección que nosotros vamos a estar viendo en esta tarde, el escenario cambia. Ya fue en Jerusalén, ahora. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, el lugar cambia, ya no es Jerusalén, ya es Antioquía. Y vamos a empezar diciendo que la culpa es
una plaga universal de la raza humana y pecadora. Toda persona siente culpa, ya sea de un grado o sea de otro grado. Y como consecuencia, cada persona trata de aliviar esa culpa por algún medio. Su propio sentido de culpabilidad se trata de opacar o se trata de apaciguar por cualquier medio. Como ya hemos dicho antes, los judaizantes conocían a Jesús. Antes que sigamos, el tema de esta tarde es el peligro de la hipocresía religiosa. El peligro de la hipocresía religiosa. Nosotros tenemos como escenario Antioquía. Como actores tenemos a Pedro, tenemos a Bernabé y a otros judíos. En Gálatas 2, del 11 al 21, la escena cambia de Jerusalén y el concilio de esa ciudad a Antioquía de Siria, donde se estableció esta ciudad. La primera iglesia radicada en una región gentil y donde Pablo y Bernabé sirvieron como pastores con la ayuda de 3 hombres más. Este relato nosotros lo podemos encontrar, si usted quiere tomar nota y leerlo después, lo puede encontrar en Hechos, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Está Pablo y Bernabé con otros 3 pastores, con otros 3 hermanos que están sirviendo en esta iglesia de Antioquía. Entonces Pablo continúa la defensa de sus credenciales apostólicas con la descripción de un suceso en el que tuvo que ejercer una vez más su autoridad, aún sobre el mismísimo Pedro, a quien la mayoría de los creyentes en la iglesia primitiva consideraban como el apóstol de mayor prominencia, como el apóstol de mayor impacto, con el que más sonaba. Pablo no vaciló, Pablo no titubeó en corregirle, tan pronto observó su desviación de la verdad del Evangelio. En primer lugar, explica el desvío de Pedro frente al Evangelio y con base en esa plataforma entonces presenta el Evangelio en su forma correcta, en su forma verdadera. Y como dije, la culpa es una plaga de la que todos nosotros padecemos y que de una forma o de otra siempre queremos justificar nuestra culpa. Los judaizantes reconocían a Jesús como el Mesías, ya lo hemos dicho, pero debido a que su visión del Mesías, de aquel Salvador prometido, era corrupta, así lo era su manera de ver a Jesús. No veían a Jesús como el Cordero de Dios que quitaba sus pecados, porque no creían. Ellos se sentían autosuficientes, se sentían autolimpios, vamos a decirlo, porque no creían que tenían un pecado que exigiera un sacrificio de tal magnitud, de tal manera que alguien tenía que morir por ellos, con el fin de ser perdonados. Pero como judíos circuncidados y sometidos a las leyes ceremoniales, estaban convencidos de que ya gozaban de todo el favor de Dios. No había que hacer un sacrificio, incluso querían hacer algunos otros, y que eran aceptables tal como eran, tanto en el sentido moral como en el sentido espiritual. Todo su comportamiento ellos pensaban estar bien, como también todos los religiosos creían también estar bien. Esa era la perspectiva judía común y se ve reflejada en el argumento de la carta a los hebreos, en el cual el escritor se dedica a persuadir con argumentos profundos a sus lectores, y esto pueden leerlo también en
carta a los Hebreos, en el cual el escritor se dedica a persuadir con argumentos profundos a sus lectores judíos de que el Mesías, el Cristo, es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior incluso al mismísimo Moisés, a quien estos judíos guardaban tanta reverencia. Pueden leerlo en Hebreos capítulo 1 del versículo 1 en adelante y en el capítulo 3 del versículo 6 en adelante. No solo fue este Mesías prometido, no solamente fue otro gran líder judío, porque está en una categoría del todo diferente. No es igual a ninguno. Se trata del mismísimo Hijo de Dios y Salvador del mundo, cuyo sacrificio salvador fue necesario para que cualquier persona pueda entrar en una relación correcta y directa con Dios. Hasta ahí estamos bien. Creer estar bien con Dios entonces debe o debería de llevarnos a nosotros a vivir vidas agradecidas por el regalo precioso del Evangelio, por la salvación de nuestras almas, y eso es mayor que cualquier tipo de bendición que un alma viviente pudiera recibir. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, el evangelio de Dios, la salvación de su alma. Y por eso también debe de llevarnos a examinar cómo nosotros estamos corriendo esta carrera. Y al ver nuestro texto entonces, podemos considerar que Pedro, considerado como columna, o sea, este hombre no era cualquier cosa. Este hombre era considerado aquel que llevaba la batuta. Si ustedes se fijan, cuando a Jesús lo arrestan, ¿qué pasó? Pedro va, saca su espada, le vuela la oreja ¿a quién? ¿Cómo se llama? Malco. Se me olvida que hay un futbolista que se parece al nombre. Bueno, saca la oreja, le vuela la oreja, saca la espada y le vuela la oreja. Está Jesús enseñando. Él está ahí en su audiencia. Y dice, yo no voy a permitir que te agarren. No lo voy a permitir. No te negaría, le dice a nuestro Señor. ¿Y qué dice el Señor? Pedro, me vas a negar, Pedro. Ahí está este hombre. Este es el autor de este episodio. Entonces, al parecer él descuidó esta cosa, esta situación, y no podemos nosotros descuidarnos. Creer estar bien con Dios debe de llevarnos a vivir vidas agradecidas por el regalo precioso de la salvación. Debe de llevarnos a examinar cómo estamos corriendo esta carrera. Y lo peor que pudiera sucederme a mí y sucederle a usted es confiar en obras personales. De hecho, estas obras personales pueden llevar a pensar a alguien que en base a su comportamiento, obras, etcétera, ya tiene asegurado todo. Ya no debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor. Ya no tenemos nosotros que buscar al Señor en oración. Ya no tenemos nosotros que preocuparnos cómo vivir vidas obedientes delante de Dios y de su palabra. Y si no, miremos a aquel en quien empezaba la predicación a los judíos. Notemos que aquel quien era el vocero mayor del grupo de los apóstoles, aquel era el que va ante el concilio y está ahí discutiendo con los principales de ahí, de las regiones. Ahí lo tenemos. Notemos que era él, aquel que había dejado las redes para seguir a Jesús. Es aquel que vemos queriendo defender a Jesús. Lo que sí es cierto es que Pedro sufrió cierto desvío y notemos que eso causó un choque y que ese choque
que pudo tener consecuencias serias de no haber sido por el otro apóstol, el apóstol Pablo. De manera que tenemos primero el descuido, el desvío de Pedro. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Era de condenar. Como los judaizantes habían dicho a los creyentes en las iglesias de Galacia que Pablo no era un apóstol verdadero, el incidente mencionado en este versículo tiene un gran significado, un significado especial. Pablo no solo era igual a los demás apóstoles, sino que en esta ocasión en particular había amonestado a Pedro, quien era reconocido como líder entre los 12 apóstoles. Tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia mediante la fe. Ambos fueron escogidos para ser apóstoles por intervención directa de Jesucristo tras su resurrección, y ambos habían sido usados con poder por el Espíritu Santo en el establecimiento y en la instrucción de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. De hecho, cuando nosotros vemos todo el libro de Hechos, algunos dicen que podemos dividir a los autores en este libro de los Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 12 podemos ver a Pedro como su principal, digamos, autor, y que del capítulo 13 al 28 podemos poner a Pablo como la otra persona que estaba ahí al frente de estos acontecimientos. Puede dividirse, como dije, entre el ministerio de la iglesia primitiva. Se centró en Pedro en el capítulo 1 al 12 y que giró alrededor de Pablo del 13 al 28. Y aquí se menciona en esta ocasión en la que ambos hombres de Dios, estos dos hombres de Dios, tuvieron un encuentro en Antioquía que pareció más un choque de trenes, un choque de frente. Dice Pablo: le resistí. Eso es, le impedí, le prohibí, y lo hice, no se lo mandé a decir, lo hice cara a cara. No se lo mandé a decir. Yo sabía que era un apóstol de mayor trayectoria, sabía que era considerado como una columna, y una vez más Pablo muestra no solo su fidelidad hacia su Salvador, sino también que no le interesa ninguna consecuencia que la defensa del Evangelio pueda traerle. Lo hizo con una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, lo hizo con Pedro, y no le interesó, porque su deber y su llamado era enfrentar a quien sea y en la circunstancia que fuera la defensa del Evangelio. Él ya lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 10 de esta misma carta: pues busco ahora el favor de Pedro, o sea, o el de los judaizantes, o el de los hombres, o quiero agradar a Dios, o trato de agradar a los hombres, o a Dios, dice Pablo. Pues si todavía yo no presento defensa ante esta hipocresía de Pedro, entonces no sería siervo de Cristo. Porque incluso este mismo Pedro sabía que apartándose de los gentiles, de alguna manera se había unido a los judaizantes, desechando la enseñanza inspirada de Pablo, que enseñaba que la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Más enseñaban ellos una obra humana, de manera que Pedro mismo sabía que eso era, como dice Pablo en su versículo, era digno de condenar. Era digno de condenar. Pedro sabía que eso era digno de condenar. Pero aquí vamos a notar algo interesante y algo importante. No era digno de condenar en el sentido de que él iba a perder su salvación, sino en el sentido de
de apoyar un punto errado. O sea, yo tengo que decir algo de lo que está pasando aquí. Yo no le tengo que decir a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Perdiste tu salvación, lo que estás haciendo, caíste de la fe, No, era no en el sentido de poner en duda su salvación, sino en el sentido de apoyar un punto tan errado como este. Estos creyentes en Antioquía habían sido bien instruidos en el Evangelio, que todo tenía que ver con la fe en Jesucristo y no en las obras de la ley. Ahora ver que un apóstol tan sonado, que un hermano tan bueno, que alguien tan fiel, predicador del Evangelio, tan influyente en aquella iglesia de la cual Pedro acaba de regresar, ahora le visite y ven un comportamiento tan errado, no congruente con lo que Pablo acaba de irse a dar cuenta allá a Jerusalén. Entonces, eso ha causado en ellos un shock, posiblemente heridos, perplejos por el repentino cambio hacia ellos. Primero les está diciendo hermanos y está compartiendo con ellos y está predicándoles ahí a ellos. Y de repente cuando ven que un grupo de allá de Jerusalén, judíos, vienen a Antioquía, entonces él se aparta de ellos. Se hace a un lado. Los está ignorando. ¿Por qué? Por miedo a aquellos. Y vamos a ver qué tipo de miedo él sentía. Y eso podría ser chocante para nosotros, como que de entre uno de nosotros está con nosotros, ahora vamos a tener un convivio, vamos a tener pastel, va a haber comidita y vamos a ver todo, pero de repente viene alguien, un compañero de trabajo, viene alguien, un familiar mío, viene alguien que no tiene nada que ver con la iglesia y a mí me conoce por el lado de afuera y nos conoce a todos afuera. Entonces, con tal de que no digan, ve, y este es hermano, este es de la iglesia. Entonces, alguien, antes de que eso pase, mejor me salgo. Eso es lo mismo que hizo Pedro. Eso es lo mismo, antes que esta actitud judaizante pudiera causar algún estrago entre estos hermanos de Antioquía, una vez más el corazón celoso por la buena enseñanza y por la buena doctrina de Pablo, Dios lo usó no solamente para cortar el error de raíz, sino también para sentar una prueba más de su autoridad apostólica. Y hay más, eso es la constante de la carta, la defensa del Evangelio y la defensa del llamado al apostolado por parte de Dios para Pablo. Dios lo utilizó y estas actitudes, estos errores pueden presentar alguna tragedia en el cristianismo, pero Dios lo utilizó para el fortalecimiento de la iglesia. A veces nosotros vemos que en nuestro entorno, en nuestras iglesias, o en la iglesia en general pueden pasar cosas. Puede venir un hermano que quiera venir y tomar ahí cualquier tipo de actitudes o un papel preponderante dentro de la iglesia. Y es necesario sentarse y es necesario sentar un precedente y decir cómo es que Dios ha establecido las cosas. Porque de lo contrario eso puede traer consecuencias dolorosas, consecuencias desastrosas, no solamente para la iglesia local, sino también para el corazón de cada uno de aquellos que se involucran en este tipo de cosas. Y eso, con mucha seguridad y con mucha certeza, es responsabilidad de cada uno de nosotros y de los ministros de Dios guardarnos de estas cosas. Guardar de que estas cosas, estas hipocresías no sucedan. No podemos ni debemos bajar los brazos. Veamos qué es lo que causó la defensa de Pablo, qué es lo que causó esta acusación que Pablo está haciendo. Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, viene ya de la iglesia de Jerusalén, una iglesia que hay judíos que se han convertido, pero lo difícil
con estas situaciones es como un adventista, como un católico romano, como un mormón. Ellos vienen al Evangelio y tienen cosas que vienen arrastrando y hay todavía cosas que creen que deben de seguir haciendo, pero ya no son necesarias para el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, que bastó únicamente el sacrificio de Cristo para la salvación de las almas. No necesitamos más. Entonces ellos vienen, estos hermanos están viniendo. Y vemos ahí la causa en el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, está hablando de Pedro, comía con los gentiles. Pero después que vinieron aquellos a quienes Jacobo había mandado, se retraía, o sea, se apartaba, los ignoraba. Se retraía, se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, de aquellos, de los prosélitos, de aquellos que se habían convertido al Evangelio. Tenía miedo de ellos, porque las tradiciones, porque las prácticas eran diferentes, sino porque aquellos seguían con sus tradiciones, sino porque al ver y venir lo que los gentiles hacían, iba a ser un mundo totalmente diferente. Entonces, Pedro se hace a un lado. Y al igual que Pedro y Jacobo, ellos tuvieron cierta dificultad para abandonar su adherencia a los rituales y a las regulaciones de la ley mosaica, de la ley de Moisés que habían observado toda su vida. Y eso es lo que yo me estoy refiriendo, a que hay cosas que nosotros arrastramos. Tanto, por ejemplo, hay cosas que nosotros tenemos bien arraigadas de nuestra familia. ¿Qué hacíamos en la casa? Por ejemplo, algo tan sencillo como esto. Nosotros recordamos en nuestros hogares que nuestros padres tenían el lugar cuando se comía, ellos tenían un lugar en donde nadie más se podía sentar porque ahí iba el papá. Esa sí era de papá. Nadie se podía y ahora nosotros vamos y decimos cuando ya nosotros vamos y nos queremos sentar a la mesa, tal vez papá no está y cualquiera se sienta en esa silla, pero una vez está papá, nadie más lo hace. Ahí está la silla de papá. Venimos arrastrando estas cosas. Estos eran cuestiones, regulaciones, rituales y todas estas cosas porque las habían observado toda su vida. Y esto podemos verlo en Hechos, también pueden anotarlo y leerlo en su casa, Hechos 21 del 18 al 26. Y quizás le debamos algunos residuos, quedaban algunos residuos de prejuicio contra los gentiles. Eran cosas diferentes, tradiciones diferentes, cosas diferentes, las cuales ellos iban a ver. Entonces Pedro, para no ser atacado y para no ser juzgado y para no ser señalado, se hizo a un lado. Sin embargo, el hecho de que Jacobo mandó a estos judíos, jamás habría enviado una delegación de herejes a Antioquía para menoscabar el evangelio verdadero y crear problemas en la iglesia. Nunca habría sido el causante de caos o de discordia ahí donde el Espíritu Santo se movía tanto en Jerusalén como también en Antioquía. No se cree que hubiera sido la intención y que esto hubiera obrado para traer disensión, sino por lo contrario, armonía y unidad. Esa era la intención. La iglesia cristiana no puede ser lo que ha sido llamada a ser mientras se hagan distinciones como la raza, como rituales o qué clase de gente son. La intención de la iglesia cristiana siempre ha sido y es y va a seguir siendo la unidad. Siempre será la unidad. Las etiquetas que los hombres se ponen a sí mismos y a sus semejantes son irrelevantes. Cualquier nombre que yo me pueda poner, que usted se quiera poner, que alguien se quiera poner, son irrelevantes. Las etiquetas que nosotros nos pudiéramos poner. Y también deberían de serlo para su pueblo.
Antes de alcanzar la salvación, toda persona está separada de Dios por el mismo abismo eterno. Y después de la salvación, toda persona queda por igual, reconciliada con Dios. Y por eso es que ya ha dicho que no hay diferencia entre judío y griego. Ya Él lo dijo. No hay esclavo ni libre, todos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ellos son uno en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante, Gálatas 3, del 26 al 28. Puesto que todos los creyentes son hijos de Dios por igual, todos ellos son hermanos y hermanas, sin lugar a dudas, sin excepciones y sin distinciones. Entonces, las causas que podrían ser esas cosas o prácticas que han sido parte del creyente, ya sea con o sin intención, podrían representar daño y resentimiento, como lo fue este episodio de Pedro. Él está comiendo ahí una vez más, lo repito, está comiendo ahí con ellos. Ve una delegación que se acerca de allá de Jerusalén, enviada por Jacobo. Entonces, para no causar cosas, ¿él qué hace? Se retrae, se aparta. Ya, o sea, como que vienen aquellos y ya dejaron de convivir con él. Pedro no tenía miedo. Al ver el registro de Pedro, él no es un miedo que tiene que me van a venir y me van a pegar. No, sabemos que él lo que hubiera hecho al ver que vienen, o sea, hacia él vuelve a sacar su espada. No era miedo el que él tenía de que le pudieran hacer algún daño. Él no tenía miedo de lo de la circuncisión porque ellos pudieran amenazar su vida o pudieran amenazar su libertad. No. Lo máximo que habrían podido hacer los judaizantes en contra de Pedro era ponerle en ridículo, y eso era lo que él quería evitar, poner en ridículo y hablar mal de él en su regreso a Jerusalén, cuando él regresara a Jerusalén. De eso sí tenía miedo Pedro. Pedro, de perder su popularidad y su prestigio ante un grupo de hipócritas, justos en su propia opinión, cuyas doctrinas herejes y cuyas tácticas eran engañosas. Ese era el miedo que sentía Pedro y por eso se hace a un lado. Y entonces, ¿qué pasa? El viejo Pedro, aquel hombre temeroso, débil y fluctuante, salió de nuevo a la escena. Ahí lo tenemos una vez más. De nuevo hizo su aparición. El mismo Pedro que bajo inspiración divina declaró a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, enseguida se atrevió a amonestar a su Señor por afirmar que le era necesario padecer y morir antes de resucitar. Lo vemos en Mateo 16, del 16 al 22. He aquí el mismo Pedro también que declaró con denuedo que prefería morir antes que negar a su Señor. Pero antes que terminar aquella misma noche, ya le había negado 3 veces. Marcos 14, el 29 al 31. Ahí estaba el mismo Pedro que fue llamado a predicar, pero fue desobediente y volvió a la pesca, aún después de su encuentro con Cristo. Juan 21, 3. Versículo 12 de Gálatas 2. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de aquellos que Jacobo había enviado. Y cualquiera de nosotros, y aquí vamos a empezar ya ahorita ya nos vamos a sostener en el aire, como dice el que viene manejando el avión, empezando el descenso. Entonces ya con esto nosotros empezamos el descenso. Cualquiera de nosotros pudiera decir, qué débil este Pedro. Eso no se hace, Pedro, le hubiera dicho yo quizás.
yo no hubiera hecho eso, quizá lo hubiera dicho uno de ustedes. Los participo también. Eso no se hace. ¿No es cierto? Que eso hubiera sido lo que nosotros le hubiéramos dicho a Pedro. Pedro, ¿por qué estás ignorando con lo que estás comiendo? Ahora ves un grupo de judíos que vienen. ¿Y por qué te apartas de ellos? Cualquiera hubiera podido decirle eso. Qué débil eres, Pedro. Eso no se hace. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Pedro no es diferente al resto de los creyentes. Pedro no es y no era diferente al resto de los creyentes, tanto en su época como también en nuestro tiempo, a quienes nos resulta difícil de ser consecuentes con nuestra propia profesión. A veces nosotros no necesitamos que el gallo cante para negar con nuestros actos a Jesús. A veces no necesitamos que vengan y quieran agarrar a uno de nuestros hermanos para salir corriendo. Lo negamos con nuestros actos. Lo negamos con nuestra desobediencia. Lo negamos con nuestra indiferencia hacia los demás. Lo negamos con nuestra indiferencia a la lectura de la Escritura. Lo negamos con nuestra indiferencia a la oración. Lo negamos con aquellas cosas que nos parecen más atractivas. Prefiero mejor hablar de la gente y no de la Escritura. Y no del Evangelio. Era de ese tipo de personas que en un momento mostraban un gran valor y convicción tan solo para dar un paso más y negarlo al siguiente paso. Defendía su fe con tanto valor y gallardía, pero después cedía terreno, retrocedía. Y todo eso tiene sus consecuencias. Versículo 13. Versículo 13. Consecuencias. Vea conmigo el versículo 13. Y en su simulación, o sea, en que en su vida religiosa, en su vida fariseica, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿se recuerdan que la semana pasada estuvimos mencionando que este Bernabé tuvo un papel tan importante en el inicio del ministerio de Pablo? Cuando a Pablo no lo recibían en las iglesias porque ya lo conocían, que era el que andaba apedreando y persiguiendo a los cristianos. Bernabé se para y dice, ¿saben qué, hermanos? Este es uno de nosotros. Y la consecuencia era grande, fue grande. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro era un líder. Pedro sabía cómo moverse. Pedro sabía cómo hablar. Era un líder. Un prominente predicador. Era un apóstol. Por lo tanto, tenía influencia en su entorno, en su contexto. Tenía peso lo que hacía y lo que decía. Algunas cosas que podemos notar aquí. Él era influyente donde estaba y su entorno necesitaba de un correcto entendimiento de la verdad del Evangelio. Al ser un ejemplo, su influencia provocó de manera indirecta a los otros judíos, como dice el versículo 13, los cuales también participaban en su simulación. De tal manera que aún un hombre tan piadoso como Bernabé, quien en ese tiempo era uno de los pastores de la iglesia en Antioquía, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Estos dos hombres acababan de ir a un fructífero viaje en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé. Acababan de regresar del primer viaje misionero. Habían ido juntos al concilio de Jerusalén, en donde presentaron una defensa eficaz en favor del Evangelio. Ahora están llevando a cabo la labor pastoral en Antioquía.
habían enseñado juntos, habían orado juntos, habían ministrado la palabra juntos, de hecho habían sufrido juntos, eran amigos, se amaban mutuamente en el amor del Señor. Este Bernabé fue quien se hizo amigo antes de que cualquier otro se hiciera amigo de Pablo. Sin duda, en ese tiempo, juntos en el ministerio, Bernabé había escuchado predicar a Pedro y a Pablo, sin duda alguna, de la salvación a través de la fe sola por el sacrificio de Cristo. Pero lo triste es que la hipocresía de Pedro es que a pesar de toda esa experiencia y a pesar de todas esas vivencias, a pesar de toda esa escuela que tuvo Pedro y que tuvo Bernabé, Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía legalista de Pedro y de sus demás secuaces. Algunos comentaristas, con la intención de desvirtuar a este Pedro, la Iglesia Católica Romana tiene algunos intérpretes, algunos de sus estudiosos, algunos dicen que es posible que la hipocresía de Bernabé, algunos comentaristas dicen que es posible que la hipocresía de Bernabé en esta ocasión inició el distanciamiento entre ellos y que más adelante se dio por hecho, o sea, se llevó a cabo sobre la cuestión de tener a Juan Marcos como acompañante en el próximo viaje misionero. O sea, como que algunos dicen de que este relato, esta hipocresía, es como que empezó a minar ya la relación entre ellos. Y cuando se da lo de Juan Marcos, que uno no lo quiere llevar, entonces ahí terminan por dividirse. Y eso es muy parecido a lo que vemos en este tiempo. Hay hombres que hablan muy bien. Hay hombres que tienen un buen deseo. Hay hombres que quieren hacer bien las cosas. Pero una cosa es querer hacer bien las cosas por deseo propio y una cosa es querer hacer bien las cosas porque Dios llama. Es muy parecido. Hay hombres que hablan muy bien, son muy carismáticos, tienen el poder de la influencia sobre sus oyentes como lo hacía Pedro. Y como ante los ojos de ellos son grandes hombres de Dios. O sea, hay hombres que se tienen como grandes hombres de Dios. Y aquí hay dos verdades. El Señor sostiene a los suyos y eso es una gran verdad. Y eso es una gran realidad. La Escritura lo sustenta, pero también es una realidad que nosotros debemos velar para no caer en tentación. Y debe de ser nuestra oración que el Señor nos dé la fortaleza, la firmeza de no caer en concesiones, en no tratar de prostituir o de negociar el Evangelio. Hermanos queridos, iglesia, usted y yo debemos de guardarnos de todas estas cosas. La hipocresía se refiere aquí a un autor, a uno que porta una máscara para indicar un estado de ánimo o en particular un tipo de personaje. La actuación es una hipocresía. Nosotros vemos a un actor de Hollywood. Él es un hipócrita, o sea, en términos griegos, pues yo estoy hablando, o sea, en términos griegos, él es un hipócrita. Porque él puede venir, digamos, a su escenario cargado de problemas con sus hijos, su esposa, sus vecinos, como sea, pero una vez viene y actúa. Si el papel que le han dado es de reírse y de ser muy jocoso y muy él se ríe, él está actuando. Entonces eso es lo que estamos llamados a no hacer, a no venir y fingir cosas que nosotros no somos. Entonces un hipócrita es aquel que de la misma manera que un actor en un teatro griego enmascara su verdadera identidad. Y es de muchísimo gozo y de ánimo para aquel que trata de caminar en integridad, sin concesiones, sin caretas. No somos perfectos, pero sí somos sinceros. Pecamos a causa de nuestra naturaleza, pero luchamos en contra de nuestro pecado y queremos crecer en santificación.
Como mencioné, el movimiento católico romano ha hecho un sinfín de cosas para mantener su postura en cuanto a sus papas, que a la larga para ellos son los sucesores de este hombre que usó caretas, que fue un hipócrita. Han querido defender a toda medida a los sucesores y a Pedro mismo, y de hecho, con el fin de mantener limpia su mentira, argumentan que el Pedro de este pasaje es otro Pedro. Dicen que no es este Pedro, el sucesor al que suceden ellos. Pero por las Escrituras sabemos que se trata de aquel que describí en mi introducción, aquel que está ahí fogoso por defender al Señor, lo niega, y todas estas cosas. ¿Qué aprendemos entonces de esta porción, de estos primeros versículos? Que a pesar de su llamado divino y de sus dones, aquí Pedro, el otro apóstol, a los judíos, a la circuncisión, dejó de manifiesto que tenía los pies de barro, como usted y como yo, como cualquier otro ser humano. También el pasaje nos enseña que la fidelidad y la sinceridad van mucho más allá de creer la doctrina correcta. Doctrina correcta sin conducta correcta da como resultado la hipocresía. Doctrina correcta sin conducta correcta da como resultado la hipocresía. También aprendemos que la verdad es más importante que la armonía y la paz externa. ¿Por qué? Porque a Pablo no le interesó el resultado de encarar a Pedro ante esta hipocresía. La verdad esa es más importante que la armonía y que la paz externas. No podemos maquillar incluso las amistades. Si nosotros amamos, apreciamos a alguien, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros con ellos. Queremos mostrar amor hacia los demás y sobre todo hacia nuestros hermanos. Hablemos la verdad sin concesiones, sin negociarla. El compañerismo y la comunión y en la iglesia se construyen sobre la base de la verdad. Todo el compañerismo, todo lo que aquí se hace, nosotros lo construimos en base a la verdad, sobre el principio de la verdad. La hipocresía y la mentira solo van a convertirnos a nosotros en creyentes débiles y por lo tanto en una iglesia débil. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta paz no tiene nada que ver con una paz a cualquier precio, sino basada en la palabra de Dios, la cual establece o está establecida por el Espíritu de Dios. Otra cosa que podemos aprender de esto es que la falsedad no se debe ignorar, sino que se debe enfrentar sin importar sus resultados. Imaginan si Pablo hubiera pensado dos veces: híjole, a este Pedro lo conocen allá y es uno de los fuertes, tiene cierta reputación. O sea, este es de los fuertes allá, pues ¿para qué le digo algo? No. La falsedad no se debe ignorar, se debe de enfrentar sin importar su resultado. Y es un imperativo presentar una oposición firme siempre y cuando la verdad del Evangelio se vean amenazados. De lo contrario, nos convertimos en Pedros, ¿no es cierto? Si nosotros nos quedamos callados. Incluso hay cristianos muy prominentes que persisten en pecar, y el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, para que los demás también teman. Entonces hay principios aquí que nosotros podemos sacar de estos dos primeros versículos que hemos estudiado, el 11, el 12 y el 13. Hay principios. La verdad no se puede negociar.
Si hay un gigante que está, si hay alguien, digamos, que es muy reconocido en la predicación y todo, pero si hay un hermano que le ve y que está predicando algo que no es, está practicando algo que no debe, en amor y en misericordia se debe de acercar a esta persona. Si en algún caso el que se para aquí a predicar está caminando de manera incorrecta, se va a agradecer a cualquiera de ustedes, hermano, mire, ¿sabe qué? Esto no es así, esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque de eso se trata la iglesia local. ¿Cómo? Se trata de crecer juntos. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo. Así que no tenemos que negociar la verdad del Evangelio. Pablo fue y encontró y confrontó a estos hombres que venían allá de Jerusalén, judíos enviados por Jacobo. Y Pedro, al ver a estos hermanos que iban a venir, dijo en su mente, no me importa lo que me puedan hacer a mi libertad o a mi vida, dijo él, sino ¿qué es lo que van a andar hablando de mí cuando yo regrese allá? Tuvo miedo de los de la circuncisión, y Pablo a determinada denominación o porque hay un hombre que está ahí yendo al frente de una organización. Si nosotros quisiéramos agradar a estos hombres, ya no seríamos ministros tuyos, sino ministros de hombres. Por lo tanto, ministros de condenación. Así que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza de esta carta a los Gálatas, Señor, en donde con cuidado nosotros vamos a caminar, Señor, de no hacer concesiones, de no negociar estas verdades. Que nuestra comunidad, que nuestra comunión entre nosotros, Señor, refleje la verdad del Evangelio, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido derramada, porque tu gracia, Señor, se extiende para nosotros, porque el regalo de la salvación, Señor, está ahí abierto para aquel que venga arrepentido de su pecado, reconociendo su condición espiritual. Una vez más, Señor, bendice también los alimentos que nosotros vamos a estar compartiendo por motivo de los cumpleañeros de este mes, Señor, que sea de beneficio para nuestros cuerpos. Bendice el tiempo que vamos a estar teniendo ahí, Señor, en la comunión con los hermanos, y que todo, Señor, lo que hagamos nosotros sea para nuestro bien eterno, pero al final de cuentas que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús nosotros oramos y depositamos, Señor, estas cosas en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga.